Mi nombre es Leo y esto me sucedió hace muchísimo tiempo, cuando era más joven. En ese momento yo vivía en Concepción, en la provincia de Tucumán. Soy hijo único y mi papá falleció cuando aún era muy chico, unos meses de vida nada más. A partir de ese momento, yo empecé a ver en mi tío, el hermano de mi mamá, la figura paterna, y acostumbraba mucho ir a su casa. Él vivía con mi abuela solamente, ya que mi abuelo había muerto unos años atrás. Desde el día en que su padre murió, es decir, mi abuelo, mi tío se transformó en una persona muy introvertida. Yo tenía en ese momento creo que unos 7 u 8 años, pero me daba cuenta de que varias cosas no estaban bien. Él se la pasaba casi todo el día en una habitación grande que había al fondo de la propiedad. Esta habitación en sí era bastante grande con un amplio patio, con la casa principal muy antigua y un pozo en el medio que ya no se usaba más que para regar las plantas. Casi todos los sábados íbamos a esta casa y además se reunían allí primos y la familia en general. En esos momentos mi tío desaparecía y se encerraba en su habitación. Una tarde, ya había oscurecido, yo quería pedirle una bicicleta que él tenía y fui a buscarlo. Lo llamé 2 veces desde el patio y supongo que no me escuchó. Prácticamente sin darme cuenta, entré directamente a su habitación y vi algo que me asustó. Él estaba sentado en el piso, que era de tierra, rodeado de unas brasas, unas velas, y tenía un libro en la mano. Además de esto tenía una especie de trapo sobre la cabeza. Se sorprendió cuando entré y me quedé mirándolo. Se levantó y me llevó afuera y me dijo que no volviera a entrar sin llamar. Yo me fui sin pedirle la bici, de lo impresionado que había quedado. Luego de unos 4 o 5 meses, mi abuela también falleció y él quedó solo en la casa. Las reuniones familiares de los domingos empezaron a ser menos frecuentes, aunque yo continuaba visitándolo, porque la verdad me trataba muy bien. Sin embargo, mis padres me llevaban cada vez menos y se empezaron a escuchar rumores de que mi tío hacía trabajos. Con el tiempo esto se confirmó y era cada vez más la gente que iba a verlo. Una tarde él vino a mi casa y se quedó hablando con mi mamá. Cuando estaba por irse me preguntó si yo quería ir con él. Le dije que sí, pero mi mamá se estaba negando. Tanto mi tío como yo insistíamos y al final ella terminó por aceptar. Nos fuimos a su casa, ya estaba oscuro esa noche. Después de llegar, comimos y nos sentamos en el patio y me decía que al otro día me llevaría a pescar. Luego de eso llegaron 3 personas y él me dijo que me fuera a acostar, y así lo hice. Me dormí, pero a las horas desperté, porque por la ventana que daba al fondo se escuchaban murmullos y se veía un halo de luz. Me paré sobre la cama y miré hacia el fondo y vi un grupo de personas bajo un árbol muy grande que había ahí. No era muy claro, pero la vislumbre de lo que era una fogata en medio de ellos me permitía ver algo. En total, eran 4, que estaban de rodillas alrededor de la fogata y todos tenían algo que les tapaba la cabeza. Yo no podía distinguir cuál era mi tío. Escuchaba constantemente un murmullo que era como una oración que se repetía. No sé bien de qué se trataba todo ese espectáculo, pero cada tanto tiraban cosas al fuego, y en un momento todos se sentaron y la llama de la fogata se hizo gigante por unos segundos,
como si le hubieran tirado pólvora. Brillaba mucho y las llamas casi tocaban las ramas del árbol debajo del cual estaban. En ese momento en que las llamas crecieron, entre ellas yo vi un rostro muy claramente. Era el de un hombre, con unos cuernos en su frente que se movían como si fueran los tentáculos de un calamar. Es la mejor metáfora que se me ocurre para describir el movimiento de lo que había visto. Cuando estas llamas volvieron a achicarse, el rostro había desaparecido y ellos cayeron hacia atrás. Yo asustado me metí en la cama, pero por más que intentaba dormir, no podía. Temblaba del miedo y seguía escuchándolos. En un momento, un pequeño florero que había en la pieza comenzó a temblar hasta caer en el piso. Era tanto el miedo que no podía moverme. Estaba completamente helado del terror que sentía. Me llevó mucho tiempo dormirme de nuevo. Logré conciliar el sueño por unas pocas horas y me desperté al día siguiente. Mientras él aún dormía, me fui sin avisarle. Luego de eso, nunca más quise ir a su casa. A todos les parecía extraño, incluso a él, que vino una vez a buscarme. Nunca dije por qué. Pasaron los años y cuando tenía unos 15, él murió. Después de unos días, mientras mi mamá, su esposo y otros parientes limpiaban todo en la casa, yo entré en la pieza del fondo y dentro de un cajón de madera encontré unos libros muy extraños, los cuales al abrir me di cuenta que eran de magia negra. Habían distintos dibujos de demonios y la forma de hacer muchos trabajos. Cuando avisé de todo esto a los demás, se metieron a esa habitación y sacaron prácticamente todo. Hicieron un montículo de estas cosas y las quemaron. Llegada la noche, los libros y todo aún seguía ardiendo. Después de comer nos acostamos a dormir y yo no sentía miedo en ese momento, más allá de la experiencia que había tenido de chico en ese lugar. Cerca de la medianoche me paré junto a la ventana a fumar un cigarro. Y en el montículo de cosas que aún se estaban quemando, ya casi en las brasas, vi a alguien justo ahí. Primero pensé que sería mi papá o alguno de los que estaban en la casa, pero me di cuenta de que no, ya que esta figura se desplazaba por todo el patio, como buscando algo. Era una sombra muy oscura. En cierto momento, un perro grande apareció de la nada. Comenzó a llorar. Y era extraño porque en esa casa no había ningún perro y no había ninguno en las casas cercanas. Las pocas gallinas que habían en el lugar estaban muy alborotadas y estos ruidos hicieron que mi papá, un tío y mi primo se levantaran y salieran al fondo. Yo seguía observando. Cuando ellos salieron, este perro se fue detrás del árbol. Ese tío me contó después que cuando se acercaron al lugar no encontraron nada. En el momento en que ellos volvían en dirección a la casa, se comenzó a sentir un llanto muy lastimero que venía desde este pozo. Mi primo corrió hacia donde yo estaba mientras me decía que buscara una linterna. Él se volvió donde estaba mi papá y mi tío. Este llanto seguía escuchándose y se había hecho más fuerte aún. Cuentan ellos que cuando iluminaron dentro del pozo, escucharon un grito y algo salió de adentro, como si fuera un gran pájaro que los asustó, porque pasó volando sobre sus cabezas y no pudieron verlo bien. Seguido a eso,
Esta gran extensión de cañas que estaban cerca de la habitación de mi tío empezaron a moverse, a temblar como si corriera mucho viento. Ellos entraron en la casa y me llevaron a la mesa que había en el comedor. Una vez ahí, comenzamos a rezar y se empezó a escuchar un ruido muy fuerte. Mi papá abrió la puerta y todos vimos como las cañas huecas se prendían fuego. Este fuego duró como unos 2 días para consumir todo. Luego de un tiempo, mi papá me contó que, estando en el patio de la casa, él vio una sombra con la forma de una persona, pero mucho, mucho más grande, en medio de estas cañas. Pasado un tiempo, pusieron en venta toda esta propiedad, pero mientras tanto, todos los miembros de la familia se turnaban para ir a cuidar la casa, aunque muchos se negaban porque siempre que iban, sucedía uno que otro hecho paranormal.